Salud Mental a Tiempo. Y continuamos con más de Noticias 28 en Salud Mental. Como cada viernes tenemos una invitada muy especial, la licenciada Ivonne Chávez, psicoterapeuta Gestalt, y hoy con un tema muy especial. Arranca diciembre, las fechas navideñas, pues muchas familias viven con una silla vacía y esta Navidad les van a faltar muchos seres queridos. Pero ¿cómo platicar del duelo a nuestros pequeños, a los niños? Ese es el tema del día de hoy. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Muy contenta de compartir esta información que yo creo que no lo tomamos en cuenta porque son niños. Y creemos que los niños son máquina de felicidad, que no van a tener ningún pues ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia, exactamente lo que vas a decir, ninguna consecuencia, lo cual es de verdad, es imposible que no tenga consecuencias si no lo trabajamos a tiempo. Nadie nos enseñó a perder, siempre nos enseñan a ganar, enfocarse en ganar y perder juegos, pero no perder a un ser querido, no nos enseñan cómo llevar ese proceso. Y es muy complicado porque en la mayoría de los casos, Ivonne, los padres no saben cómo actuar o qué decirles. ¿Cómo decirles a nuestros pequeños que perdieron a su abuelito, que perdieron a su abuelita, que ya no van a estar aquí? Porque muchas veces hay padres que lo ocultan. Claro, los ocultan diciendo que al rato regresan, que fueron de viaje. Me ha pasado casos en adultos, por ejemplo, un caso donde le dijeron, vístete, arréglate porque vamos a ir a ver a tu mamá, y luego fueron por una tía y en eso de que murió tu mamá. Entonces fueron al velorio. O sea, realmente eso trae consecuencias a largo plazo. O también le dicen de que está en el cielo y te está viendo y ahí puedes hacerlo. Y realmente, o también les dicen está de viaje o está dormido y al rato regresa. Porque yo entiendo, Elsa, que los papás lo menos que quieren es ver sufrir a sus hijos, claro. O sea, yo lo sé, yo lo entiendo y la verdad lo comprendo. Es difícil ver a un chiquito llorando o a un ser humano. Sin embargo, eso es lo que nos pasa en la vida, perdemos y ganamos. ¿Qué es lo ideal, Ivonne? Como padres, ¿cómo decirle a nuestros hijos? Realmente, la verdad, o sea, para empezar, la muerte también se entiende completamente hasta los 6 años. Entonces, o sea, el concepto de muerte. Entonces, hay que hacérselos ver a los niños que la muerte es algo que culmina la vida, es algo que ya terminó para poder trascender y para que pudiera hacer otras cosas en otra vida. A los niños les podemos decir, vamos a agradecerle. Y eso me acuerdo mucho que una mamá me habló precisamente porque tiene 2 pequeñas. Es que, ¿qué le digo? Y era su papá de esta señora. Entonces le digo, abraza a tus hijas y realmente diles que el que haya estado aquí nos dejó muchas cosas y dejar esa parte del agradecimiento, el agradecer que no pudimos coincidir y pudiste darme lo que necesitabas dar y de ti aprendí. Exacto. Eso yo creo que es lo más valioso para los niños, ver y agradecer la vida de las personas y todo lo que vivieron y que nos dejaron en esta vida. Claro, es importante decírselos y sobre todo permitirles también, yo creo, sentir las emociones y llorar. ¿Cuánto podría durar un duelo en los pequeños? Es normal que vaya a durar entre 1 año, 1 año y medio. Es totalmente normal y dura de acuerdo a la mamá. Ojo, eso también, Elsa. Porque cuando me habla una mamá y me dice es que murió el abuelito y está llorando la niña y dice que se quiere morir porque se quiere ir con su abuelito, cuando empiezo a platicar con la mamá y la toco y le digo, ¿por qué la toco? Porque le toco su corazón y le digo, ¿y tú qué sientes? Y en ese momento la mamá se desbordó y me dice, es que yo extraño a mi papá y yo lo quisiera volver a ver. Entonces realmente esa emoción de mamá se transmite, la traía a la niña y todas las palabras que la mamá no quería decir porque no quería mostrar su tristeza, la niña la percibía. Emoción no hablada de mamá es acción y conducta hablada por un hijo. Definitivamente nuestros hijos sienten lo que nosotros sentimos. Claro, ¿Qué consecuencias podría haber, Ivonne, si no se habla como se debe de hablar y si no se los dice a los pequeñitos? Adultos, ¿qué consecuencias tendrá? Fíjate que venía yo analizando esa pregunta. ¿Sabe qué me la vas a hacer? Porque
tiene unas consecuencias horribles, Elsa, horrible cuando los papás nos desvían las emociones. Yo cargué 27 años la muerte de mi abuelito. Sí fue muy difícil porque cada cosa que yo perdía, en ese momento lloraba. Para mí era muy difícil porque yo entiendo que a mi papá nunca le ha gustado vernos llorar. Y nunca, para él es como que es sufrir. Así y no es sufrir, es realmente al aprender a manejar esa emoción que al fin y al cabo en algún momento lo voy a confrontar. Y si no lo confronto, pues voy a pagar los intereses. Y eso fue lo que en mi caso te puedo decir que yo los pagué durante 27 años. Y créeme que el fin pasado le pregunté a mi papá, ¿cómo fue el día que murió mi abuelito? Y me empezó a explicar y fue así como que muy sorprendente de cómo mi papá ni mi mamá, porque somos niños y queremos evitar que sufran, no nos ayudan y muchas veces no nos dejan llorar. Y lo que a veces necesitamos como seres humanos, es no nada más como niños, es llorar. Exacto. Es llorar y sacar esa emoción que necesitamos sacarlas para poderlas liberar. Y hay que saber hasta dónde, porque ahorita que dices esto, 27 años, yo también ahorita recuerdo, y yo creo que mucha gente que nos está viendo en este momento, tal vez vivieron eso en su infancia. Recuerdo la muerte de un tío muy querido, que fue para mí como mi abuelo, y a mí sí me lo mencionaron, mis papás nos lo explicaron a mi hermano y a mí, nos llevaron al velorio, y me acuerdo yo que lo sufrí mucho, lo lloré mucho, pero también hay que saber hasta dónde. Dependiendo de la edad, ¿no? Porque claro, si llegamos, nos acercamos y bueno, yo estallé en llanto, sin embargo lo viví, sufrí, sentí el cariño, el apoyo y el respaldo de mis padres y esa protección que después poco a poco con el tiempo fue sanando, pero también podemos empezar desde sus mascotas, decirles que tal vez un día también puede morirse su perrito, su tortuguita, su pescadito, para que ellos vayan entendiendo la muerte, ¿no? Y exactamente, y aquí es agradecer, o sea, agradecer la vida de esa persona, verla realmente, cuando yo trabajé ese proceso de duelo en la terapia, recuerdo que ahí me di cuenta que agradecí que todo lo que mi abuelito me enseñó, todo lo que hizo por mí, que a lo mejor para mucha gente dice, Ivonne, tenía 5 años, ¿qué pudieras haber hecho? Pues eran tantas cosas de mi abuelito que para mí siguen siendo significativas y las traigo muy, muy, muy puestas en mi corazón. Claro, agradecer entonces es el aprendizaje que nos llevamos esta mañana, porque créanme, las consecuencias sí son graves. Uy, cañón. Yo tuve un caso muy cercano que el papá ocultó la muerte de la mamá varios días a todos sus hijos, porque obviamente también se entiende que es difícil para un papá con hijos pequeñitos haber perdido a su esposa, ¿no? A la madre de sus hijos. No supo el Señor cómo explicarles hasta mucho tiempo después, y esos niños crecieron con una emoción de abandono. Exacto, y es bien importante eso que acabas de decir. El papá es muy difícil para ciertos papás cuando son sobre todo algo demasiado cercano como la mamá o el papá. ¿Qué es lo que puedo recomendar aquí? De verdad, créanme que nosotros los psicólogos no somos quien atendemos a los locos, realmente atendemos a la gente que quiera vivir en calidad, que quiera vivir en plenitud, y por eso de verdad, si tú sientes ahorita que no has podido explicarle o que traes cargando eso, créeme que el trabajarlo en terapia, el que un profesionista en las emociones te ayude a manejar estas emociones, va a ayudarte a liberar y poder tener esa comunicación, sobre todo con los más pequeños, que es lo más difícil, porque muchas veces decimos lo que nos gustaría que pasara, como el que al rato regresa, como el que está dormido, como se fue de viaje, y realmente pues la muerte es culminar la vida. Terminamos y trascender. Terminamos lo que necesitamos aprender aquí y terminamos de dar lo que necesitamos dar aquí. Así es, pues ahí van a aparecer las redes de la licenciada Ivonne Chávez en pantalla, psicoterapeuta gestal. Interesante tema, Ivonne. Gracias. Nos vemos muy pronto.